Vamos a enlazarnos con el doctor Ricardo Pasco. Él, además de ser un académico muy reconocido, fue nuestro embajador en Cuba y le agradezco mucho que converse con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto. El gusto es todo mío. Cuéntenos, ¿es buena idea, es sensato que el presidente vaya a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que más allá de mi opinión personal, que se la puedo dar por supuesto, hay que ver las opiniones significantes que están circulando. Todos conocimos efectivamente lo que acabas de mencionar, Leonardo, de la declaración del gobernador de Michoacán, pero también conocimos la semana pasada la opinión del ex secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda, que en términos muy contundentes condenó la visita diciendo que era absolutamente imprudente, inconveniente para México realizar el viaje y muy particularmente en estos tiempos electorales en Estados Unidos. Pero incluso vimos también hace un par de días una carta que enviaron diputados del bloque el caucus hispánico, del bloque del caucus hispano del Partido Demócrata. Mandaron una carta al presidente condenándolo por haber invitado al presidente, diciendo en esencia que lo que trata de hacer es desviar la atención de los problemas de los migrantes con la visita del presidente. Es decir, implícitamente están señalando que al estar el presidente mexicano en la Casa Blanca, se está de alguna manera avalando o, en todo caso, encubriendo el problema tan grave de la población migrante sobre la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de nosotros. Justamente hoy, Leonardo, recibí en redes una carta pública de organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos, defensores de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, denunciando que Jared, el Kushner, el yerno del presidente, dicen ellos en su comunicado, se ha apoderado de la agenda del presidente mexicano y protestan en contra de este empoderamiento del yerno de Trump, diciendo que él no está permitiendo que el presidente mexicano en su visita pueda reunirse con las organizaciones de connacionales de migrantes mexicanos en Estados Unidos, etcétera. Es decir, insinúan en la carta que el presidente mexicano va prácticamente secuestrado en lo que se refiere a su agenda, que es bastante grave. Incluso uno podría pensar que la relativa broma que hizo el embajador estadounidense en México de que no podría hospedarse en la Casa Blair, que es la casa normalmente reservada para visitantes extranjeros a la Casa Blanca, porque está en remodelación, pero que ellos van a alojarlo en un hotel. Es decir, hay una sensación de copamiento de la visita. Este es el contexto, y nos tiene que preocupar muchísimo que sea entonces una visita tan acotada a los intereses del presidente Trump. Y en muy poco auspicioso también, que Trudeau siga deshojando la margarita de no sé si voy a ir, ya reúnanse ustedes, embajador. Yo exactamente es lo que iba a comentar, que ese es el otro aspecto que el primer ministro de Canadá obviamente no quiere ir. Si ha dicho que está deshojando la margarita, como dices, efectivamente él no quiere ir. Y no quiere ir porque ha tenido reuniones tan amargas con Trump en Canadá. Hay que recordar la reunión del grupo de los 20 en Canadá, que el propio Trudeau fue el anfitrión y que prácticamente salió Trump de ahí desairando toda la reunión, se negó a firmar
el acuerdo final, se negó a la foto de la comunidad. En fin, hay mala leche ahí entre ambos mandatarios. Sí. Y yo sospecho que Trudeau finalmente está evaluando que también Trump quiere utilizarlo como parte de su campaña política, y Trudeau está evaluando seriamente si él quiere caer en el juego de Trump. Entonces, todo esto y tampoco, doctor Pasco, están felices con nosotros porque finalmente México lo que hizo fue negociar un bilateral con Estados Unidos en materia comercial y lo puso como un hecho consumado ante Canadá, decir, bueno, pues espero que se suman, pero los canadienses sintieron que nosotros íbamos por nuestra vía y que cumplíamos el propósito de Trump, decir, yo quiero un bilateral con México, cosa que logró. Después se sumó Canadá, pero no se vio así como una fiesta en la que vamos todos alegres, sino más que nada un hecho consumado. Embajador. Exactamente. Ese es un excelente ejemplo de cómo México y Estados Unidos negociaron el último tramo del TEMEC, prácticamente excluyendo a Canadá. Entonces, a lo que todo esto nos lleva es a concluir que el presidente de México está entrando en una gigantesca trampa. Y yo creo en ese sentido que las palabras del embajador Sepúlveda son más pertinentes que nunca. Evidentemente hay tantos inconvenientes, hay tantas impugnaciones incluso internas en Estados Unidos. Las dudas del propio primer ministro canadiense también nos pudieran hacer que dudáramos de la conveniencia. Ahora, entonces la pregunta obligada es, entonces, ¿por qué va el presidente mexicano? La verdad, Leonardo, es que el presidente y su canciller, creo que motivado mucho por el canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, han cometido muchos errores con Trump. Han pensado que podían sacar de él muchas cosas y no pagar el precio, no pagar la factura nunca. El último asunto absolutamente innecesario, inconveniente, ha sido el tema de los cientos de miles de barriles que negoció Estados Unidos para salvarle a México su negociación con la Organización de Países Petroleros, que fue absolutamente innecesario. Y como dijo el propio Trump, pues algún día nos pagarán la cuenta. Nos pagarán, claro. Uno podría pensar que ya llegó la hora de pagar la factura, y entonces la sensación que está dando el presidente mexicano es que va obligado por Trump a Washington para una reunión que obviamente está completamente manejada por la Casa Blanca. La parte mexicana está prácticamente aceptando todo lo que se le diga en lo que serán las reuniones, después las conferencias de prensa y demás, sí, para beneplácito del presidente de Estados Unidos, y México, francamente, haciendo comparsa a Trump. Y por último, un comentario simplemente sobre la tradición diplomática mexicana, Leonardo. Todos los presidentes mexicanos, si uno hace repaso del pasado, por lo menos en los últimos 5 o 6 sexenios, el primer viaje al exterior que hace el presidente mexicano es hacia América Latina. Siempre sí, hacia el sur, para visitar Brasil, Argentina, Chile, Guatemala, empezando, ¿no? Los países relevantes del sur, un poco para reafirmar el carácter y la disposición de México hacia América Latina. Y después acude a Washington, porque obviamente Washington es una visita necesaria por la propia relación, la dinámica económica, etcétera. Pero entonces nadie niega la importancia de ir a Washington. El tema es cuándo y cómo. Las y señales, eso es crucial. claro, el cuándo y cómo es absolutamente fundamental, Leonardo.
Sí, que además un presidente que se ha negado a viajar. Ahora que decía usted del embajador Sepúlveda, yo recuerdo que le mandó una carta igual de persuasiva que la que publicó este fin de semana, cuando le tocaba al presidente López Obrador ir al Parlamento de la Humanidad, o sea, a la Asamblea General de la ONU, donde había ni más ni menos que 5 cumbres de jefe de Estado, una de ellas tan importante como la de cuestión climática, y con la, digamos, precisión que le caracteriza a Sepúlveda, fue diciendo por qué el presidente debía ir ahí. Por supuesto, no fue a Nueva York, dijo que él prefería quedarse peleando con la prensa, que siempre es más útil para el presidente que ir a la ONU a defender las posturas de México, pero en este caso va a Washington, embajador Pasco, pues porque no tiene más remedio, ¿no? Exactamente, entonces es inevitable el espectáculo de sumisión. Y creo que es realmente un error político mayúsculo, no solamente del presidente y de la investidura presidencial de México, sino es una humillación para el país, porque vamos en las peores condiciones, hemos perdido control de la agenda, verbigracia a lo que dicen las ONGs en Estados Unidos, y incluso contamos con la oposición de todos los diputados hispanos demócratas en el Parlamento estadounidense. Es decir, ya se instala un conflicto con el muy posible próximo presidente de Estados Unidos, Biden, porque su partido está ya expresando su desagrado extremo con la visita del presidente mexicano a Estados Unidos. Entonces, lo que están indicando las encuestas es que Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Si no sucede algo verdaderamente dramático, así va a ser. Y entonces empezamos de manera totalmente equivocada. Entonces, en cierto modo, este error es incluso peor que el error que cometió Peña Nieto y Videgaray con Trump al haberlo aceptado en Los Pinos cuando hacía la campaña, porque aquí vamos con el perdedor a congraciar al presidente que ha sido el más hostil, no solamente hacia México como tal, sino hacia la cultura mexicana, hacia los mexicanos como personas, y además nos vamos a quedar con su contrincante.